Dios los bendiga en esta mañana en el nombre de Jesús. Bienvenido un día más en este podcast Cristianos, mis tiempos de prueba. Vamos a tener como tema hoy convirtiendo las pruebas en triunfos. Convirtiendo las pruebas en triunfo. El punto de vista determina el resultado y la actitud determina la acción. Dios nos advierte que habrá prueba. Si lo vamos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, y en Hechos, capítulo 14, versículo 22. Y aún siendo hijo de Dios, tarde o temprano vamos a experimentar tribulaciones. No podemos esperar que todo salga como lo deseamos. Algunas tribulaciones simplemente vienen porque somos humanos, vienen enfermedades, accidentes, frustraciones y aún tragedias aparentes. Otras tribulaciones vienen porque somos creyentes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. La palabra diversas significa diferentes o multicolores. Pedro usa la misma palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra traducida tened en el griego significa evaluar. Pablo presenta esta idea varias veces en Filipenses capítulo 3. Cuando pasamos por las pruebas difíciles de la vida, debemos evaluarlas a través de lo que Dios hace en nosotros. Esto explica el que un creyente verdadero pueda gozarse en medio de las tribulaciones, porque vive para lo que vale más. El mismo Señor Jesucristo pudo soportar la cruz debido al gozo puesto delante de él en Hebreos capítulo 12, versículo 2. El gozo de su retorno al cielo para compartir su gloria con la iglesia. Nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si apreciamos más la comodidad que el madurar nuestro carácter, entonces las pruebas no nos van a perturbar. Si estimamos lo material y lo físico más que lo espiritual, entonces no podemos tener sumo gozo. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, entonces las pruebas, en vez de mejorarnos, nos convertirán en personas amargadas. Job tenía la perspectiva correcta en capítulo 23, versículo 10. Así que cuando lleguemos las pruebas debemos inmediatamente dar gracias a Dios y adoptar una actitud de gozo. Y no finjamos ni tratemos de sugestionarnos. Simplemente veamos las pruebas a través de los ojos de la fe. El punto de vista determina el resultado. Para terminar la prueba con gozo, hay que empezar con gozo. Pero ¿es posible estar contento en medio de las pruebas? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que conocen los creyentes que le permite enfrentarse a las pruebas y sacar provecho de ellas? Que la fe siempre es probada. Cuando Dios llamó a Abraham para andar por fe, lo probó para aumentar su fe. Dios siempre nos prueba para mejorarnos. Satanás nos tienta para descalificarnos. Las pruebas de nuestra fe indican que somos salvos. Que la prueba no es destructiva, sino benéfica. El apóstol Pedro dice: sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. La aprobación de Dios en cuanto a nuestra fe es valiosa, ya que certifica que nuestra fe es genuina. Las pruebas no destruyen al creyente, lo benefician. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Que las pruebas nos ayudarán a madurar. ¿Qué es lo que Dios desea obrar en nuestras vidas? Paciencia, firmeza y habilidad de continuar en medio de las dificultades. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4.
La paciencia no significa una aceptación pasiva de la circunstancia, es una perseverancia y coraje para arrostrar las circunstancias adversas sin quebrarnos. La gente no madura siempre se impacienta. Las personas que han madurado son pacientes y tenaces. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Isaías 28, versículo 16. El peligro de ser impaciente. Abraham se adelantó al Señor, se casó con Agar y causó muchos trastornos en su hogar. Moisés se adelantó a Dios, mató a un hombre y tuvo que pasar 40 años cuidando ovejas para que aprendiera la paciencia. Pedro casi mata a un hombre debido a la impaciencia. La única manera en que el Señor puede perfeccionar la paciencia y el carácter en nuestra vida es a base de prueba. Debemos pasar por las dificultades de la vida, confiar en Dios y obedecerle. El resultado será paciencia y carácter. Sabiendo esto, podemos hacer frente a las pruebas con gozo. Sabemos lo que las pruebas harán por nosotros y sabemos que al final traerán gloria a Dios. Esto explica porque el estudio de la Biblia nos ayuda a aprender la paciencia. Romanos capítulo 15, versículo 4. Al leer de Abraham, José, Moisés, David y aún del mismo Señor Jesucristo, nos percatamos que Dios tiene un propósito en las pruebas. Dios cumple su propósito cuando confiamos en Él. No existe sustituto para una mente sabia. Satanás puede derrotar al creyente incauto, pero no puede vencer al que conoce su Biblia, la palabra, y entiende los propósitos de Dios. Dios los bendiga una vez más en el nombre de Jesús. Qué bueno que están viendo estos podcasts cristianos, mis tiempos de prueba. Ya son varios países por los cuales nos está escuchando. Estamos muy agradecidos con el Señor. Ya es el país México, Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia y Ecuador que nos están escuchando a través de estos podcasts cristianos, mis tiempos de prueba.